9:14 de la mañana, 8:14 en las Islas Canarias. Estamos a viernes. Esta pregunta de ahora es solo para los veteranos de esta mesa, es decir, Rubén Amón, Ignacio Varela. Porque nervios. Pilar Gómez y Sandra, pues... Le cambio el carnet de identidad a Rubén Amón, a ciegas. Pues no tenéis edad suficiente como para responder a la pregunta que... Estoy vestido de sanferminero, puedo responder a todo. 50 años o por cuántos... Mira, la pregunta es, ¿os acordáis de que hubo una época en la que salían en la tele cantantes con chaquetilla de punto y corbata? No. No. Interrumpir la intervención de Juan Pardo porque hay una noticia importante. Alfonso Guerra en la rueda de prensa del Partido Socialista. Partido Socialista Obrero Español. Conexión Torre España, conexión. En uno de los salones de este hotel hace su aparición, es recibido con la canción de la campaña del Partido Socialista. Hay que cambiar el lema del Partido Socialista en esta campaña. A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta elección. Año 1982, carita se te está poniendo, Ignacio Varela, como si hubieras estado allí. No, lo siento poner este punto autobiográfico, pero es que ese discurso lo redacté yo. ¿Qué me dices? ¡Vamos! Bueno. Eso es imbatible. Me incorporo al sector de Sandra y Pilar. Quedo excluido del debate. ¿Con esas armas? No vamos a escuchar el discurso completo, Ignacio, pero seguro que era muy bueno. No, lo curioso es que había otros dos más, por si acaso. O sea, estaba el de la victoria arrolladora, que claro, es el que se pronunció, el de hemos perdido pero seguiremos adelante. Y hemos ganado por poco. Sí, hemos ganado por poco también. Sí. Eso era práctica habitual, no sé si ahora se sigue haciendo, pero siempre se ha hecho. 202 escaños, o sea, obtuvo Felipe González del Partido Socialista año 82 casi la mitad de los votos, el 49%, hemos mirado antes. 202 diputados. Tenía el secretario general del Partido Socialista 40 años. ¿Quién los pillara? Con 40 años en la España del 82. Ponte tú en la piel de que con 40 años de repente tiene 202 diputados para hacer, digamos, un poco lo que quiera en un país que está en construcción en aquel momento, o en reconstrucción si se prefiere, ¿no? La España de aquel año. Bueno, ayer empezamos a contar aquí, que empezó a contarlo el diario El País semanal este fin de semana lleva un reportaje creo que muy interesante sobre esta historia, que Felipe González va a ser el primer expresidente del Gobierno de España que pone a disposición de todo el que quiera consultarlo un montón de anotaciones suyas y de documentos suyos de la etapa en la que fue presidente, de la etapa anterior a la presidencia, de anotaciones que fue pues tomando y que ahora vamos a poder, pues, y fotografías, vamos a poder consultar todos. Y nos acompaña esta mañana pues la artífice del proyecto, que es María, se apellida curiosamente como Felipe. María González. Una casualidad. Buenos días, María. Hola, buenos días. Es hija de Felipe González. Sí. ¿Le puedo tutear? Por favor. Muy bien. Pues buenos días, María, hija de Felipe González. Tú eres entonces la persona que no ha conseguido que Felipe González escriba sus memorias. Bueno, todavía no lo he conseguido. ¿No pierdes la esperanza? No, yo no. ¿Por qué? Porque no quiere escribir sus memorias. Es interesante. Pues bueno, es una respuesta que él ha dado muchas veces y que de verdad creo que es real, que por un lado que está aburrido de sí mismo, o sea, por un lado que no le apetece volver a lo de atrás, sobre todo teniendo en cuenta que por otro lado le interesa tanto el futuro y el presente de las cosas que están pasando, que le parece perder el tiempo, ¿no? Y perder la pista de la rabiosa actualidad. Así que creo que tiene que ver un poco con eso. Bueno, no has conseguido que escriba sus memorias, pero sí has conseguido que publique o que nos permita acceder a todos a un montón de papeles suyos de su archivo personal. ¿Lo has conseguido a base de darle mucho la lata, de insistirle mucho, o en esto se ha dejado con más facilidad? Bueno, al principio hubo que insistir, pero bueno, este proyecto nace hace ya unos cuantos años, en el año 2011,
Y bueno, la cuestión es que él se resistía un poquito porque pensaba que quizá iba a tener que trabajárselo más él, ¿no? Y le daba esa pereza, ¿no? De decir, es que no quiero enterrarme en cajas y en papeles cuando hay tantas cosas que me interesan, ¿no? Entonces, bueno, cuando cogió un poquito de confianza y vio que no tenía que ver con él, sino que podíamos hacer ese trabajo otras personas, bueno, pues ya se ha dejado un poquito más. ¿El trabajo cómo ha sido? Porque, o sea, durante todos estos años, que son muchos años, Felipe González va rellenando cuadernos de anotaciones personales, va conservando determinados documentos y los va ¿archivando dónde? Bueno, archivando igual es demasiado decir. Sí, los va amontonando ¿dónde? Eso es. Bueno, pues ese fue el primer reto que nos encontramos. Realmente, cuando nace la conciencia de que hay algo que hacer con respecto a eso que hoy llamamos archivo, que en un primer momento era como, y esto, no sé, todos estos años trabajando tanto y con tanta material, pues ¿qué hacemos? ¿No? Yo decía, no sé, es que el día que me imaginaba el día que me toque heredar, digo, esto no son los muebles de mi abuela, no sé, yo ¿qué hago con esto? Realmente esto para mí no es mío, no es parte de la herencia que hereda un hijo de su padre, no es parecido a eso. Entonces, esa conciencia de que aunque eran notas en principio privadas, en el caso de las anotaciones y las libretas que salen ahora, aunque inicialmente eran privadas, yo sí he tenido siempre la creencia firme de que son parte de la historia de todos y que era necesario compartirlas, ¿no? Entonces, bueno, pues empezar a identificar lo que hoy llamamos el archivo fue el primer trabajo, porque no era tan sencillo, no estaba ni archivado ni acumulado en un solo sitio. Eran un montón de materiales en distintos formatos, en papel, en audio, en vídeo, y en vídeo en formatos del año 70, o sea, yo qué sé, cintas de doble cara, o yo no sé ni cómo se llaman, que no sabes dónde meterlas, o sea, ya no teníamos los dispositivos ni siquiera para visualizar el material que teníamos. Bueno, pues ha sido una labor un poco de chinos de ir identificando dónde estaban esos archivos, en qué lugares, en sitios más obvios y en sitios más raros, ¿no? No sé, pues en un sótano o en un almacén en las afueras de la ciudad o en la sede del partido o no sé, muy disperso y a medida que hemos ido avanzando y que ha ido también conociendo la gente que existía esta iniciativa, también es verdad que hay personas que nos han dejado material, pues nos ha cedido, por ejemplo, Pablo Juliá su archivo fotográfico, que todavía me decía ayer, tengo muchas más, te voy a traer más. Pues Miguel Povedano, que era el fotógrafo oficial de Moncloa, también nos cedió con mucha generosidad su material. Mucha gente, una persona que trabajó en la secretaría de mi padre un montón de años y se fue a principios de los 90, que en ese momento decidió llevarse un montón de cuadernos de manuscritos porque pensó que era la única manera de preservarlo, porque veía el percal por allí y la poca conciencia que había, ¿no? de la importancia que podría tener eso en el futuro, ¿no? para tener esa información. Bueno, pues se lo llevó, se ha mudado 4 veces la mujer y 4 mudanzas ha llevado la caja con sus papeles y hace unos meses pues nos los regaló y ha sido maravilloso, ¿no? Hemos ido encontrando material en el camino que yo agradezco mucho a tantas personas que lo han ido guardando, ¿no? Y que, no sé, tantas secretarias que con criterio de puramente de secretaria, de orden cronológico, pues han ido archivando, entonces encontrabas cajas pues con una factura de montar el stand del meeting de la campaña de no sé qué movida y al lado pues una carta de Willy Brandt. No sé, porque era del día siguiente, ¿sabes? No sé. Entonces, bueno, la labor es un poco de chinos, pero... ¿Tú lo has visto todo? ¿Todo lo que...? No, imposible. No, imposible. Imposible. No, es muchísimo material. Estimamos... hoy por hoy estimamos, porque no podemos afirmarlo, que hay en torno a 500.000 documentos, wow. Pero es una estimación, es que eso hay que abrir caja por caja y ver papel por papel, y en todos estos años, aunque parezcan muchos, hemos estado ocupados en otras cosas que también son necesarias para construir un archivo, ¿no? Y sobre todo
construir, para digitalizar y para poner a disposición, que creo que es la novedad de este proyecto. Y lo que más nos ha costado, porque digitalizar en sí mismo es muy caro, pero es un proceso relativamente mecánico. Sin embargo, catalogar la documentación, no sé si alguna vez habéis tenido contacto con un archivo, pero es un trabajo muy, muy complejo y de muchas horas. Ahí no hay máquina que valga, es un ser humano viendo papel por papel. Y en este proyecto y en este caso, Alba Toajas, que es la archivera de nuestra fundación, ha hecho un trabajo excelente y muy, muy cuidado con el apoyo de las personas del Grupo Telefónica y de Digiviz, que bueno, han estado construyendo todo este proyecto que hoy vemos online. Y bueno. Oye, de lo que sí has visto, ¿qué te ha sorprendido en el sentido de qué creías que no ibas a encontrar porque pensabas que igual no existía una documentación sobre ese tema y te has encontrado con que sí? Y al revés. Y al revés, ¿qué esperabas encontrar y resulta que no hay, que no existe? La verdad no me había hecho ninguna ilusión. O sea, yo no sabía lo que... Para empezar, cuando en el 2011 no sabía lo que era el archivo, es que no teníamos ni idea de lo que había conservado, de lo que no, de lo que podríamos encontrar, de lo que se habría perdido. Hay documentación que realmente se ha deteriorado tanto que no es posible recuperarla. Entonces, no me había hecho una idea muy clara de lo que esperaba encontrar, también por no hacerme ilusiones, ¿no? y no, en fin, creo que un poco por eso. Pero la cuestión es que, bueno, lo que he encontrado que me ha llamado la atención son, sobre todo en esta parte que sale ahora de los manuscritos, pues anotaciones que, en fin, me llama la atención porque ahora quiero que me llame la atención, pero en el fondo digo, si yo pienso en el ser humano más allá del personaje, ¿no? En la persona que yo conozco como mi padre, tampoco es que me llame tanto la atención, lo pienso fríamente, pero imagino que es algo curioso, ¿no? De ver pues las anotaciones de una persona que, aunque está en un cargo extraordinario, en la medida en que no hay muchos presidentes del gobierno, sus anotaciones de trabajo son como las que puedas hacer tú en tu día a día, ¿no? De pues las cosas que tienes que hacer, a quién vas a ver, las notas que tomas en una reunión, y luego un poco las reflexiones personales, porque no es que hiciera diarios ni mucho menos, pero bueno, esas reflexiones más íntimas, que eso sí yo agradezco mucho que se haya dejado y que nos haya dejado compartirlas, porque en el fondo creo que te dan una idea de lo que supone estar ahí, de lo que le puede pasar a una persona cuando tiene esa responsabilidad y de las dudas que surgen inevitablemente, de esa sensación de peso, ¿no? De la responsabilidad, creo que humaniza mucho a la figura y bueno, en estos tiempos en los que vemos a los políticos como los vemos y con esa distancia quizá, bueno, ver esta parte del ser humano que hay detrás creo que tiene su interés. He leído que todo lo que forma parte del archivo se va a publicar, salvo en aquellos casos en los que hay algún conflicto con la ley de confidencialidad, la ley de datos confidenciales. Es decir, no se va a dejar de publicar nada que pueda perjudicar, digamos, o ofrecer una lectura distinta y comprometida o adversa para los protagonistas de episodios políticos. Lo único que hay es el respeto a la ley de confidencialidad. El resto lo vamos a poder ver. Nuestro límite es la ley de secretos de Estado, de secretos oficiales, y la ley de protección de datos, que no nos olvidemos que también está ahí. También la de la intimidad, el derecho al honor, la propia imagen. O sea, hay unas cuantas que de manera tangencial afectan a nuestro archivo y en realidad es nuestro único límite, sí. Pero como tal no queda más remedio que respetarlo y esa es nuestra voluntad, aunque al mismo tiempo tenemos muchísimas ganas de compartir este archivo en su integridad, ¿no? No hemos hecho en absoluto una labor de edición, no hemos hecho una labor de ocultar nada, y de hecho por eso hay zonas del archivo que quien quiera entrar podrá ver que están cubiertas. Entonces hay una catalogación de distintos colores por distintos criterios en los documentos que lo necesitan. Entonces tú a lo mejor ves un documento en el que solo ves un párrafo y el resto hay un cuadrado grande verde o azul. Entonces, en función de los distintos criterios legales que nos
constriñen, pues hemos optado por mostrar todo tal y con las limitaciones que tenemos por ley, ¿no? Cuando Ignacio Varela escribió aquel discurso de la arrolladora victoria, tú tenías... Pues yo tenía 4 años. Pues sí, yo cumplí 4 ese octubre. Sí. Pero claro, luego fuiste cumpliendo años y papá seguía siendo presidente de gobierno. Y de aquella infancia tuya en la Moncloa, el recuerdo que tienes es un recuerdo grato. Es un recuerdo de una infancia complicada. ¿Hasta qué punto estabais afectados por las complicaciones políticas que afectaban directamente a la persona que ejercía la presidencia del gobierno, ¿no? Eso, en el ambiente familiar, en casa, en el Palacio de la Moncloa, teniendo una edad como la que tú tenías, ¿se puede llevar una vida familiar aislada o separada? Me ha hecho daño esta señal horaria, ¿eh? Aislada o separada de las complicaciones políticas de aquel tiempo, ¿no? Bueno, relativamente. Es verdad que vivir en un palacio a priori parece... no pongas cara rara. Parece un sueño, parece una en el cosa cuento, muy guay. Pero luego debe ser bastante incómodo. Bueno, a ver, es una vida particular. Para mí la sensación era un poco como vivir en un hotel, ¿no? Un hotel vas y los primeros días es estupendo y llega un día que dices tú, yo qué sé, me quiero ir a mi casa. No sé, aquí hay mucha gente, esto no hay espacio para la intimidad, ¿no? Pero bueno, en la medida en que fueron muchos más años de los que pensábamos, al final, bueno, pues te vas adaptando, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que había una frase de mi madre que nos repetía muchísimo y que además creo que me ha acompañado toda la vida, que era, esta no es nuestra casa. Nos lo decía muchas veces, no lo creáis, esta no es nuestra casa, nosotros venimos de otro sitio y cuando se acabe esta etapa volveremos a donde estábamos o iremos a otra casa, pero no creáis que esto os lo habéis ganado por derecho vosotros, ¿no? O sea, es el trabajo de vuestro padre y es una circunstancia, bueno, temporal. Claro, lo que era temporal inicialmente, en realidad, bueno, yo salí de allí con 17. Entonces, esa conciencia de ponerte los pies en la tierra, de esta no es tu casa, creo que nos ayudó a no perder la perspectiva, ¿no? Nosotros. Y luego, yo creo que para mí ha sido importante y también es lo que, entre otras cosas, ha contribuido a que yo vea el archivo de mi padre como, bueno, este no es mi archivo, esto en realidad es de todos y con esa... Bueno, con esa distancia, ¿no? Y esa sensación de respeto hacia lo de todos, pues nada, nos hemos puesto a trabajar y después de muchos años hemos conseguido el objetivo, ¿no? Y seguro que tenéis curiosidades que plantearle a María Rubén en Pamplona. Sí. Adelante, Pamplona. ¿Qué tal? Bueno, creo que la aparición de este material contribuye a la mitificación de aquella época, por lo que fue y por cómo creo ha ido degradándose la estirpe política. Desde entonces creo que la figura de Felipe González ha crecido por sí misma y por cómo ha sido un poco degradada por las comparaciones que ha habido después en el socialismo y fuera de él, ¿no? Pero sí me gustaría abundar en los pasajes más delicados de ese material. Tengo la sensación de que tenemos los papeles desclasificados, pero precisamente no del todo desclasificados. Y si en lo personal hay algún punto de la visión de esos archivos que te ha estremecido. A ver, lo primero que me gustaría destacar es que he escuchado la palabra mitificar y me chirría mucho, porque no es la voluntad de esta iniciativa. Nosotros no tenemos ninguna intención de hacer una estatua en una plaza pública, ni de mitificar nada. Realmente es poner en su lugar las cosas y que cualquier persona pueda conocer y opinar con criterio, ¿no? No hay nada de mitificación en eso, hay realidad y historia, ¿no? Algo que me estremezca, no sé, fue una época muy, muy interesante, de muchísimos retos, antes de la etapa de gobierno, una época muy dura y en la que hicieron mucho encaje de bolillos. Y bueno, me parece que con esta iniciativa
podemos acercarnos un poquito más a lo que sucedió a través de sus documentos, más allá de las versiones que cada uno pueda contar en sus memorias o en los relatos de lo que recuerde, ¿no? Pero para mí el sentido de un archivo es completar y complementar las versiones individuales y ayudarnos a comprender mejor nuestra historia, ¿no? En España la tradición es que la persona que está en un cargo público y que ya tiene idea de que el día que deje de estar en ese cargo será interesante lo que él cuente de su etapa, pues o lleva un diario, como José Bono, por ejemplo, iba todos los días tomando notas desde muchos años antes de que se ponga a escribir sus memorias. Eso tiene la ventaja para el que escribe las memorias, que él interpreta sus propias notas de entonces, sus propios documentos de entonces, y hace su versión actualizada. Y el lector tiene acceso a la versión que él da de lo que fue pasando. Claro. No a la documentación original, digamos. Y en vuestro caso lo que pretendéis es lo segundo, ¿no? Que podamos tener acceso a la documentación original, que no tiene más interpretación que la que el que lo lee, el que lo consulta en cada momento, claro, le quiera dar. ¿Eso es porque tú tienes la impresión de que se malinterpretan o que hay un afán por algún sitio de hacer una interpretación, digamos, negativa en este momento, negativa de la etapa de gobierno? No. No digo que sea tu impulso fundamental, pero tú tienes la sensación, tú que ahora tienes 40 años, y toda esta etapa tú la viviste como una niña y una adolescente. Es decir, tú habrás ido ahora descubriendo muchas cosas o entendiendo muchas cosas que en aquellos años te sonaban así de lejos, supongo, ¿no? Entonces tú has ido haciendo el trabajo también de saber lo que sucedió. ¿Tienes la impresión en este momento de nuestra vida social y política de que se valora poco o de que tiende a valorarse cada vez menos esa etapa de nuestra historia, que es inmediatamente posterior a la transición, ¿no? Todavía en los últimos años de la transición? Tengo la certeza de que se conoce poco. Ajá. En consecuencia, se valora regular. Así que no es que tenga la sensación de que haya alguien que quiera criticar. No, simplemente es que creo que se conoce poco y me parece que a través de compartir estos papeles, pues se va a poder conocer mejor y el que quiera va a poder opinar con criterio. Yo justamente sobre eso te quería preguntar, ¿no? Porque entre esos 3.000 documentos que han salido a la luz están 14 años antes de que tu padre fuera presidente del gobierno, ¿no? Eso es algo a lo que no teníamos acceso hasta ahora. ¿Nos podías hablar de esa etapa? Desde 1968, ¿no? Hay archivos. Sí, los archivos de esa época son más escasos porque es verdad que bueno, pues se han ido guardando menos. También, pues quién iba a pensar a finales de los 60 que iba a tener algún interés cualquier anotación, no, entonces bueno, nos llega lo que nos llega y tenemos lo que tenemos, pero lo que tenemos lo queremos compartir y eso es lo que hay. Esa etapa, pues bueno, hay archivos de distinta naturaleza. ¿Qué destacarías tú de esa parte? Mira, bueno, del final de esa etapa, lo más curioso y lo más llamativo para mí fue encontrar el maletín que manejaba mi padre durante la campaña electoral del año 82. Ese maletín que estaba en el sótano de casa de mi madre, en una esquina, así apoyado. Claro, de repente un día que estaba buscando yo este dispositivo para ver diapositivas en el sótano, porque teníamos un material que así lo veíamos mal, y entonces buscábamos. Así es, perdón, la diapositiva a la luz. Que no estoy acostumbrada ya a la radio. Bueno, pues buscando ese aparato, de repente me encontré un maletín negro y dije, ¿esto qué es? Y entonces lo abrí y había un montón de documentos, además como un poco mezclados, porque ahí había documentos de la etapa de la campaña electoral y luego cosas anteriores. Pues había unos papeles que están ahí de cuando estuvo en Lovaina haciendo unos estudios al final de la carrera, en fin, cosas un poco dispersas y raras. Me decía, ¿qué es esto? Y entre todo eso, pues había, no sé, el esquema del debate de investidura. Entonces el esquema manuscrito de lo que quería decir, las líneas generales. A mí la verdad es que eso me impresionó bastante porque ver con el tiempo, la perspectiva del tiempo, claro, el proyecto que tenían y que realmente estaban imaginando un país a 20 años. No era un proyecto de lo que voy a hacer mañana y pasado y el año que viene. Era, quiero transformar esta realidad y quiero que, sin saber cuánto tiempo iba a estar en el cargo, por supuesto, porque ellos imaginaban 4 años si llegaban. Imaginemos que en el año 82 la inestabilidad que habían vivido un añito antes,
bueno, tampoco nos podía dar tanta seguridad, ¿no? Entonces fue muy curioso ver eso y tener como esa impresión de wow, es que esta gente, y no solo mi padre, sino todo este equipo, pensaba a lo grande, ¿no? O sea, pensaba como con unos plazos y con una visión del país que sí me llama la atención, la verdad. Con 40 años, ¿eh? Con 40 años. Sí. Ignacio. Bueno, a mí lo que pasa es que esos archivos lo que me traen sobre todo es una acumulación de recuerdos, ¿no? Estas son las memorias de quien no quiere escribir sus memorias, ¿no? Realmente. Y además creo que no lo vas a conseguir, y tú misma, María, has dado la explicación, y es que Felipe González sigue siendo un personaje rabiosamente contemporáneo. Y verdaderamente le interesa mucho más hablar del presente y del futuro que del pasado. A mí también me interesa mucho más lo que tiene que decir sobre el presente y sobre el futuro. Lo que estos archivos demuestran es una personalidad, o muestran, es una personalidad extraordinariamente compleja, sobre todo en su relación con el poder, ¿no? Esa mezcla de repulsión por las servidumbres del poder y de la permanente tentación de irse y de abandonarlo, y al mismo tiempo la raza del político que es capaz de combatir y de competir fieramente, como he demostrado muchas veces, por conservarlo y por ejercerlo a fondo. Y también se nota mucho la evolución, ¿no? En los primeros tiempos hay una preocupación fundamental por el partido, luego en los primeros años del gobierno por la política del gobierno en España, luego cada vez crece más la dimensión de política exterior y termina en los últimos años otra vez volviendo a la preocupación por el futuro del partido. Pero yo solo quería hacerte una pregunta. Felipe González ha dicho públicamente muchas veces que el momento más duro de su presidencia, y probablemente su mayor error, lo ha reconocido, fue el referéndum de la OTAN. Sin embargo, por lo que yo apresuradamente he visto en los archivos, sobre ese episodio hay muy poco material, muy poca información. Para una persona que hemos comprobado ahora que tomaba nota prácticamente de todo, ¿a qué crees que se debe eso? ¿No habéis encontrado suficiente? Porque yo sé que él aquello lo vivió con una intensidad tremenda, y de hecho estuvo a punto de caer el gobierno en aquel referéndum. Sí. Pues lo que te puedo contar es que lo que vemos en los manuscritos es lo que hay, lo que puedes ver en la web. No sé si más allá de eso puede haber más documentación en el archivo, porque como te contaba antes, es tan grande y es tan poco posible para nosotros como fundación visualizar toda la documentación antes de tratarla digitalmente, que realmente no sabemos qué documentación hay con respecto a cada tema concreto todavía. Es verdad que en esos momentos, claro, las notas, tú en las notas, como seguramente haces tú en tu vida habitual, no escribes y desarrollas los temas como si estuvieras haciendo un libro o como si estuvieras dejándolo para la posteridad, ¿no? Entonces de repente él toma una nota que dice tratar este asunto con la persona que sea del gabinete, o reunirse con este para hablar de esto, pero realmente los temas y más, imagino, en la actualidad y en la rapidez del día a día, yo creo que los llevaba mucho en la cabeza. Pero hay muy pocos juicios sobre personas. Son muy operativos las notas, ¿no? Sí, exacto, pero eso, y conociendo tú como conoces al personaje, seguramente comprenderás que es muy propio de él, que la reflexión y el día a día lo lleva mucho en la cabeza, y que las anotaciones son muy prácticas y muy de bueno, pues los temas que quiero tratar, las personas que veo, este tipo de cosas, ¿no? Pilar Gómez, ¿quieres hacer una pregunta cortita? Sí, muy cortita, porque yo, como por edad es verdad, durante un tiempo viví pensando que el único presidente del gobierno era Felipe González. Compartimos la edad. Me crié con Felipe González, pensé que no había otra posibilidad y es así. Y yo sí que agradezco mucho poder conocer, porque es verdad que mi generación no conoce todo eso. Y hay una frase que me llama la atención, porque comentabas la distancia que hay ahora con los políticos. Decías, y quería saber cómo ves tú ahora los políticos y cómo ves la política. Esta es una pregunta. Bueno, no sé, en mi opinión ahí se ha degradado mucho, ¿no?, el concepto que tenemos de la política y de los políticos. Creo que han sucedido muchas cosas que
bueno, que no tenían que haber sucedido y que no han contribuido en absoluto a que los ciudadanos confiemos en esas personas que tienen que representarnos y velar por las cosas de todos, ¿no? Entonces, bueno, mi visión ahora es un poco... Bueno, en este momento particular soy optimista. Veremos qué pasa, pero ojalá se pongan las pilas todos los que están y avancemos un poquito. Llevamos unos años de mucha parálisis y no es posible para todos. María González, muchas gracias por la visita. Gracias a vosotros. Y muchas gracias por el archivo. Bueno, y muchas gracias por el trabajo. De nada. Y por este rato que espero que haya sido agradable también para ti. Gracias. Gracias, María. En 16 minutos las 10, las 9 menos 16 en Canarias. Ahora mismo seguimos.